En este momento yo por lo menos os pediría a los que tenéis más contacto con las alturas de la iglesia, hombre, que no es el Evangelio lo que interpela, ahora está el derecho canónico por encima. Entonces tenemos una estructura tan preocupada de esas normas, y esta realidad es nuestra, no interesa. Cuando se dice que habría que intentar los seminarios, preparar y que acompañaran y que conocieran, lejos de nosotros, lejos de mí, ¿no? Y esto que no, vamos, yo no tengo acceso a llegar en estos momentos a conferencias episcopales sin logré hacer un poquillo escuchar el Evangelio. Bueno, un poquillo, hombre, que está sí, para todo, que no es para un poco. Lo malo es que, claro, todos, como diciendo, todos es importante lo que hacemos, ¿no? Dar cuenta también en esta lectura, ¿no? La importancia evangélica, yo por eso quería que hoy hubiéramos visto, ¿no? Independientemente, o sea, la importancia evangélica, la importancia histórica y la centralidad que siempre ha tenido esta realidad. Hasta tal punto que hasta el derecho canónico, es decir, hasta la estructura de la conferencia episcopal, le dedica un departamento. Es decir, hay otras realidades que no tienen, es decir, en sí, nos guste o no, es que esto es más grande que nosotros, nos guste o no, tiene una relevancia especial. Otra cosa es lo que escuchemos la relevancia. También migraciones es otro departamento y podemos escucharle más o menos. Quiero decir que vamos dejando subrayados de realidades importantes que creemos que hay que articular, potenciar y escuchar, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente el tesoro está, el problema es que lo escuchemos o no. Pocas otras realidades no tienen un departamento especializado o una estructura especializada, no, esta sí, por las peculiaridades que tiene esta pastoral, efectivamente, y por la historia y la repercusión que tiene. Luego, también es verdad que tendremos que aprender a leer también las cosas. Vuelvo a decir, el problema es a veces que, pero eso nos pasa a los obispos, a los curas, a los laicos, que háblales de la cárcel y te dicen, uff, ya te escucharemos en otro momento, ¿no? Quizá porque a veces da miedo. Yo te digo, cuando al principio, yo en la parroquia, cuando empezaron a venir los chavales a los servicios estos, pues claro, la gente, yo no sé qué se pensaban que iba a venir. Claro, ¿por qué? Porque hay una barrera, y eso lo conocéis, ¿verdad? Esa barrera psicológica de, gente mala. Pero eso me pasó en la parroquia. Ahora, en cuanto pasamos esa barrera, ya está. Encuentro con las personas, ¿no? Bueno, pues anoto tú para seguir diciéndolo, pero quiero decir, yo creo que también nos queda el seguir contándole al pueblo de Dios en toda su magnificencia, el contarle al pueblo de Dios la bondad y todo lo que los presos tienen que enseñarnos. Yo creo que ahí es donde tenemos la clave, ¿no? Y sí, que tendremos que ser más permeables, pues sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero vamos, estructura, por lo menos no partimos de cero como puede ser otras realidades, ¿no? Sino que sí es verdad que hay el que podamos tener estos encuentros, el que se pueda hablar de esto. Bueno, también son muchos hermanos y hermanas que han estado trabajando porque estemos aquí, ¿eh? O sea, que traernos aquí, ¿no? Que eso también hay que agradecerlo. Pero vamos, de acuerdo contigo, y que siempre eso también recogemos un eco que planteáis mucho, ¿no? Que en nuestra diócesis a veces la voz se escucha poco, ¿no? Vuestra voz se escucha poco y sí hay que escuchar un poquito más. De Jaén, de provincia. Me ha llamado mucho la atención y creo que a lo mejor, por lo menos yo no lo tenía eso tan claro como hasta hoy que lo he escuchado, ¿no? De que tenemos que decir lo de la pastoral penitenciaria como una misión de la pastoral, es decir, cómo vemos a Dios en los presos, ¿no? Siguiendo un poco con lo que decía Emilio,
a lo mejor no es tarea de los obispos ni de la conferencia episcopal, sino de nosotros, de la pastoral, que no nos quedemos en ir a la cárcel y sentirnos allí y que hacemos cosas ni nada, sino el que después seamos portavoces y amplifiquemos, ¿no? El Camino Santiago nos ha dado muchas posibilidades de sacar fuera, Cuando lee los testimonios, yo lo he leído allí en mi parroquia en la homilía, los testimonios que escribían ellos, cómo se habían encontrado a Dios en el camino. Es que eso es muy curioso, ¿no? Entonces yo creo, yo lo he anotado aquí porque me parece que es una tarea muy importante de la pastoral, ¿no? El que seamos capaces de dar. Fíjate lo que decíais antes del sínodo, de lo que ha provocado, o sea, de repente ha quebrado el diga, sínodo, cárcel, pero si en la cárcel están los malos. Y de repente estamos diciendo, no, en la cárcel está la iglesia, perdona. En la cárcel hay iglesia. Y en la cárcel hay experiencia de Dios. Y quizá yo creo que esa es nuestra alma. Si está en el corazón de la iglesia hay que escucharlo. Y yo creo que, por eso estoy convencido. Yo lo que me ha conmovido siempre, y cuando hemos tenido alguna jornada más, son cuando habéis estado hablando de las experiencias de Dios a través de los presos. Ya que de hecho el capote a Javi con su libro, ya tenemos el libro, no, propaganda, pero el esfuerzo que hace es el esfuerzo que habéis hecho muchos. No es simplemente hacer un diario, sino hacer una experiencia, es decir, una lectura creyente de lo que nos encontramos en la cárcel y de las historias que nos encontramos en la cárcel y cómo han descubierto muchos a Dios. Entonces yo creo que ese es nuestro eje ahora mismo, ¿no? Y en una sociedad que quiere estigmatizar y en una sociedad que a veces quiere poner demasiadas etiquetas, es que la cortocircuitamos. Porque le estamos dando noticias buenas desde la cárcel. Y dices, ¿pero cómo es posible? Yo creo que esa es la gran fuerza que tenemos, que descubrimos la presencia de Dios allí donde está. Y en eso vosotros es que sois expertos, porque lo estáis haciendo. Mirad, en la pandemia, las cartas, toda la historia de las cartas, ¿os acordáis? Eso es que a mucha gente le quebró. Sí, pero ¿cómo me van a escribir a mí los presos? Yo tengo que escribir a los presos y me escriben a mí y me escriben estas cosas. Pues estábamos tendiendo un puente precioso y estábamos haciendo que nuestra gente escuchara la presencia de Dios allí donde aparentemente la gente no quería que había experiencia de Dios. Y yo tenemos en Madrid todavía parroquias que siguen escribiendo y que siguen carteándose, porque ya han hecho una relación profunda y de fe. Pues me parece precioso eso. Es decir, trabajemos por ahí porque esa es nuestra... Es que, como os decía, es un tesoro que tendremos que abrir y tenemos que descubrir, ¿no? Soy Mariano de Valencia. No podría haber una asignatura en el seminario y hacer pastoral por lo menos un año en la cárcel, en las parroquias. Estamos hablando de episcopal. Entonces, en vez de hacer solo pastoral en las parroquias, ¿por qué no van por lo menos uno o dos que vayan un año a Sería muy conveniente. Sé que hay experiencias, sé que hay experiencias. Lo que pasa es que el abanico pastoral es tan grande porque tenemos hospitales, tenemos centros de recuperación, tenemos... Entonces, claro, aquí todo el mundo... Que vengan, y claro, no hay posibilidad. Pero sí sería... Yo os animaría a que dierais la idea también. Es decir, que ofrecierais... Entiendo que es más complejo porque la pastoral penitenciaria tiene horarios y requisitos especiales, pero se puede plantear. Es decir, yo creo que por lo menos, eso yo lo he hablado en el seminario de Madrid, que vamos a empezar también como ya tienen pastoral sectorial los seminaristas, vamos a proponerle también que dentro del abanico de pastoral sectorial esté la cárcel, ¿no? Pero bueno, también con las peculiaridades que tiene de días, de posibilidades, eso es más... Pero bueno, hay más centros, tenemos centros juveniles, algunos que hay en Madrid que pueden ir allí, ¿no? El Lavadero o uno de estos.
En Getafe con el anterior rector se ha hecho. También, ¿verdad? En Sevilla, si le he visto el Sí, año sí. pasado, estuvieron 12. Va saliendo, va saliendo. Jaén también. Mira, En Cuenca también. y en Cuenca también. Seminaristas han estado ya. En Alicante también hay 2 ahora. ¡Ey! En Cáceres se ha hecho. En Barcelona no. En Murcia ha ido todo el seminario a visitar la casa. Y también varios años han mandado 2 seminaristas. Sí, espera, primero por aquí. Bien. Andrés de Málaga, Pasolín. A mí me llama la atención mucho algo que me dijo un preso hace 5 días. Es un preso que viene de no conocer nada de la religión, nada más que su abuelita en Polonia le había hablado de un tal Jesús y tal, pero él estaba detrás del telón de acero y no podía. Y cae en la cárcel y va descubriendo a Jesús por medio de los voluntarios, de los servicios. Dice, me trajeron ropa, me trajeron. Y el otro día me preguntó, ¿por qué hacéis vosotros esto? Yo le dije, porque creemos en Jesús y Él nos manda. Y es el que da sentido a nuestra vida. Y me hizo una pregunta que me ha descolocado. Por eso la digo aquí ahora. Me dice, ¿pero tú de verdad crees en Jesús? Y lo que viene contigo también. Digo, pues sí, creo que sí creemos. Dice, ¿por qué a nadie se os ha ocurrido? ¿Qué pregunta? Cuando el problema, cuando entraron en los hebreos y tal, y esto, mataron tanto y tal, ¿por qué a nadie se le ocurrió decir? La solución es que Israel no lo va a hacer, pero o por eso, como cristiano, es decir, no va a hacer ninguna represalia. Va a decirles, se queda aquí. Vamos ahora a darnos la mano, a querernos y nos perdonamos todos. Dice, esa habrá sido la solución de Jesús, poner la otra cara. Pero no se lo ha escuchado a nadie. Tampoco a ustedes, yo me quedé pensando mucho. A lo mejor es que nosotros, incluso metidos en el dolor de la cárcel, no siempre pensamos como pensaba Jesús o como piensa Jesús. Eso. No, estoy de acuerdo. Quiero decir que por eso tenemos que volver a las fuentes continuamente. Y por eso de lo que se trata es de volver a la fuente. Y por eso os felicito por haber tocado este tema, ¿no? O sea, el ir a la fuente es el notar que nuestra acción no es ni periférica, ni estamos hablando de algo tangencial a la vida de la Iglesia, ¿no? El trabajo con aquel que necesita descubrir su dignidad porque se le ha encubierto o se le ha empañado a través de muchas cosas, redescubrir la dignidad de las personas, ¿no? Es la tarea de Jesucristo. Y ahí estamos. Yo creo que por eso el ponerlo en el corazón y ir a lo fundamental, ¿no? ¿Por qué no se nos ha ocurrido? Porque a veces estamos más en la periferia, estamos o metidos en nuestra cosa que no yendo a lo fundamental, ¿no? El ejercicio de hoy, por lo menos yo así consideraba ir a lo fundamental y revalorizar lo fundamental de lo que hacéis, ¿no? Que es estar tocando el terreno sagrado de eso que decís tanto, ¿no? De la cárcel, estar tocando los procesos de las personas que son procesos de Dios, son cita de Dios, ¿eh? Es decir, no solo estamos llevando a Dios, sino Dios nos está saliendo al encuentro a través de esas personas, ¿no? Alfonso. Yo no me gustaría que el debate, las interpelaciones que estamos haciendo sobre sacar las cárceles a la calle o hacer visible, bueno, me presento, sí, Alfonso, voluntario de Madrid y Getafe. Entonces, no me gustaría que quedara desdibujado lo importante que has dicho anteriormente, de que la Iglesia está en la cárcel y la Iglesia va a ver a la Iglesia. Los voluntarios van a verlos. Ni tampoco la frase del preso en la tienda del encuentro. Son frases efectivamente para reflexionarlas y reflexionarlas más despacio y con mucho más detalle. En cuanto al debate surgido final de cómo hacer visible la pastoral penitenciaria,
Yo tengo que decir que tuvimos la iniciativa de 12 meses una causa en la cual nos proponíamos que cada mes, al menos en una parroquia, se hablara de las prisiones en común acuerdo con el sacerdote o el párroco. Y así se hizo en muchas de Madrid, y tú lo sabes. Para mí, como voluntario, fue y es sorprendente que muchos de los fieles que van a misa, que están allí, luego cuando saben que estamos en la cárcel, la iglesia, vais a la cárcel, y se asustan. Es decir, ¿cómo es posible eso? Aquello no les cabe la cabeza. Lo que quiere decir que poco predicamos el Evangelio en nuestra misión y poco lo hacemos visible. No sé, a veces afanados a lo mejor en nuestra prisa de ir a la cárcel y acceder a los profesionales. Y estoy convencido, pero hay que sensibilizar a la gente que va a nuestras parroquias de que la iglesia está metida en el fango, o lo que ellos llaman el fango, que sin embargo tú hoy nos has hecho ver que es el corazón de la iglesia. Yo tengo una experiencia que cuento breve. Los he visto como en mi barrio, familia de internos que se ven en el ambulatorio o en el mercado y no se conocen. Se ignoran totalmente. Sin embargo, esa familia llegan a Valdemoro, se encuentran en la antesala de pasar a hacer la visita y ¿cómo estáis? ¿Cómo no estáis? ¿Qué ha pasado? ¿Tu hijo? Tal, si quieres algo. Es decir, que allí hay encuentro. Cuando están en Valdemoro, cuando están en el barrio, hay ignorando el estigma de la cárcel. El estigma de la cárcel que nosotros somos los enviados y que tenemos que hacerlo como algo normal, que no es normal estar en la cárcel, pero sí que lo debemos asumir como iglesia y hacerlo practicar. ¿Entiendes? Y por último, bueno, soy voluntario de una asociación, de PIB, está aquí Pablo, podría hablar mucho más de ello, y tengo que decir que han ido del Seminario Menor de Madrid, han estado con nosotros en varias ocasiones, incluso en la comida, atendiendo, repartiendo, dando alegría, porque, ojo, los seminaristas estos, es el Seminario Menor, pero dieron fuerza, y del Seminario de Getafe, también en el curso pasado, han estado viviendo y han estado participando en el funcionamiento de la casa, en la comida con ellos, incluso la asistencia de la cama. Termino. Esa es la experiencia, pero que este debate, que es muy importante, y cómo sacar las prisiones a la calle, no perdamos de fondo lo que el señor cardenal nos ha dicho de la iglesia está en la cárcel, la iglesia que va a ver a la iglesia, y la iglesia, el preso es la tienda del encuentro. Yo te diría solo una cosa, ¿sabéis lo que más conmueve? Esto ya es personal, ¿no? Cuando contáis las historias, cuando nos habéis contado las historias de los curas, cuando hemos estado en las parroquias, ¿verdad? Y llegáis y nos contáis la historia, no, porque muchas veces les dicen, no, la cárcel, entonces vamos con el concepto, no, porque esto es muy importante. Pues claro, como todo el mundo viene y nos dice que todo es muy importante, pero cuando contáis las historias de la gente que conocéis, de los casos de superación que habéis acompañado, de la experiencia de fe que ha encontrado con su... Eso es la mejor proyección, creo, o un punto de entrada, ¿no? Porque eso... y ahora mismo en nuestra sociedad es lo que también quiere, ¿no? O sea, contarnos las historias de Dios en la cárcel, ¿no? Eso es muy importante. Es la mejor forma que tenemos ahora mismo. Porque ir con la teoría que tú vayas a decir que la cárcel es muy importante, que la fe nos pide, todo, sí, pero no llega, ¿no? Y la historia de fulanito que le ha pasado con sus hijos, de lo que habéis acompañado, de esta persona que lo que le ha pasado hoy, de, bueno, pues esto es un principio para explicar el paso de Dios, como decías, ¿no? O sea, explicarles cómo Dios pasa a través del corazón también de los que están allá. Voy a decir una cosa yo, de eso. Hay que es muy importante el tema de las homilías. Es decir, que en las homilías es importante que también hagamos presencia de la cárcel y de los presos. Yo creo que es un espacio privilegiado, ¿no? Yo recuerdo una ocasión que en una parroquia estaban los padres de un chaval, y cuando terminó la misa me dice, yo empecé a hablar, como siempre, procuramos que también no adaptarlo, también decir qué nos dice la palabra ese día
en torno a lo que vamos a reflexionar y demás, y también a veces cuento experiencias. Pues mira, ayer en la misa de la cárcel, pues no sé qué y tal, lo contaba, ¿no? Y me dijo en la familia, oye, la verdad es que yo no sabía efectivamente que en la iglesia estaba presente en la cárcel, no sabía que ibais a la cárcel y tal. Y eso me dice, porque esto de luego en las homilías de las parroquias no se dice nada, o sea, se dice otro tipo de cosas, o sea, se habla de otras cosas, pero de luego de la cárcel y de qué pasa por allí no se cuenta. Y también es un espacio privilegiado para poder hablar. Y luego también que en las parroquias, decías tú en los TBC, que la gente vea a los presos y a las familias, o sea, que vaya un preso y que toque la guitarra y que pueda estar perfectamente allí como uno más, o sea, y que ese preso toque la guitarra y que a lo mejor eso no sé qué, pero toca la guitarra y le toca al lado del otro, y que la madre del preso pues esté en el curso pastoral y que haga no sé cuánto, y que hagamos una excursión y en la excursión vayan también los presos con las familias, y que, bueno, yo creo que también esa presencia es importante, o sea, pero no como una especie como de grupo aparte, sino como una persona más, es decir, en el fondo un ser humano, que con cualquiera participa en la vida de la parroquia. Eso es muy importante, creo. Y es que yo veo realidades muy diversas y creo que habría que, por lo menos, tender un poco a la unificación. Es decir, que si hay realidades que están funcionando en otras diócesis, sugerirles a otros obispos que por qué no las implantan en las suyas, ¿no? Yo la experiencia que tengo en Ávila, en concreto, es que no tengo ninguna queja particular de nada, pero se nos escucha poco o nada, prácticamente. Y una breve anécdota, por eso una base en Mallorca, fue testigo de un testimonio que en Ávila ni se conoce. Se levantó una señora muy conocida, de estas de las que forman parte de la Beautiful People, y le dijo, mire, gracias a la experiencia que he tenido en esta cárcel, por la presencia del capellán que nombró con Mirapiles, me planteo volver a la iglesia. Eso ni siquiera se sabe en Ávila, lo sabe Florete, ya estaba allí, y esa persona acudió allí, lo dijo públicamente, y en Ávila ni se sabe, y si lo cuentan, son cosas de chuchi, eso son cosas, o sea, no hay tampoco un interés, porque las cosas, y digo una cosa que es una cárcel minoritaria, que no tienen, pero vamos, aquí hay centenares de miles de testimonios que no llegan a los sitios porque nadie tiene interés en cubrirlos. No te digo nada cuando el de la COPE dice que se había enterado que existía pastoral penitenciaria porque estaba el del proceso en la cárcel. Y dije, pues vaya, estamos a aprender. Eso ya se seguía justamente varias veces. Las emisoras de la Iglesia Católica salen un poquito, casi nada. O sea, no hay una correlación de lo que tú has dicho perfectamente, la función en la cárcel con lo que luego se transmite desde nuestro propio medio. Y ese siempre ha sido mi queja. Y ya con eso acabo y agradecerte mucho tus palabras. Pues nada, difusión. Aquí difusión ahí pegaremos, pero no dejéis de decir lo que tenéis que decir, ¿no? La última, por allí voy a la última de Florencio. Bueno, yo soy Antonio, de la diócesis de Badajoz, y quiero agradecerle mucho la palabra y la meditación, porque ha sido como una meditación que nos ha dado. Estoy totalmente de acuerdo, yo estoy en un barrio marginal, donde hay cantidad de presos, de allí el barrio que están en la cárcel, que han estado, que han llegado a entrar a mi casa y me han robado. Tengo también una historia grande con los CDT, que hay de todo, y lo que sí puedo decirle y decirles a todos es que realmente, gracias a la cárcel, mucha gente del barrio se ha acercado. No a misa, pero sí a la parroquia, sí a la iglesia, sí al cura, sí a ver con simpatía y con agrado la labor que hacemos. La pastoral penitenciaria es algo esencial para la parroquia y no la podemos quitar. Y que a veces, pues, no es el caso de Badajoz, porque lo único que tenemos hay una poca de beca el día de misa y cualquier cosa que le pedimos no haga en la medida de lo posible, pero sí decirle que a pesar de todas esas contrariedades que hay, de todas esas formas, como el compañero de Ávila dice, hay que salir adelante, no nos podemos echar atrás y tenemos que ir haciendo posible que en el corazón de la iglesia, en nuestro corazón, los presos, los pobres, los libres tengan un lugar perfecto. Pues muchas gracias y ánimo, porque ahí hay tarea. Sí.
Yo me voy hasta levantar, soy Sonia de Castellón. Quería hacer la aportación al revés, ¿no? Igual que les pedimos, que soy, es que casi me va a dirigir a él. No, que soy Sonia de Castellón, que casi me conocen los dos. Sí. Que voy a hacerlo al revés, igual que le estamos pidiendo a las altas esferas, ¿no? Que nos oigan y tal, a mí también me gustaría agradeceros a los dos, a Fernando y a José, de que nos hacéis visibilizar al clero, o sea, no, a la jefatura, ¿no? A la cardenalía, ser llanos, ser cercanos. A mí eso me encanta y os quiero dar las gracias porque siempre parece que, ¿sabe? Que estén ahí arriba, que no se visibilice, que estén pues como la pastoral. Nadie los conoce, los obispos, nadie, son gente súper lejana, ¿no? Entonces agradeceros la cercanía, ¿no? De que me gusta mucho al revés, ya que la pastoral os pedimos que la hagáis voz allí, pues yo quiero daros las gracias por hacer vosotros voz de la que he dicho jerarquía. Un café. Gracias. ¿Un café solo? Nos dejamos invitar a cafés, a cañas y cosas de esas. Ángel, sí. La última ya. Soy Ángel de Madrid 7, Extremera. Los funcionarios y los directivos también están en la cárcel y si nos tenías que decir alguna palabra a lo mejor también de estar en el corazón de la Iglesia o de esta realidad de nuestra tarea. Sí, yo cuando no me ha dado tiempo a todo, pero sí tenía pensado cuando he hablado de que la comunidad de la cárcel es un lugar muy especial, me refiero a la comunidad en total, ¿no? Es decir, yo creo que el trabajo con los funcionarios, o sea, los lugares de tarea no solo son los presos, ¿no? Están siendo también las familias, por ejemplo, o sea, como un lugar fundamental, todos los cuerpos administrativos que están dentro de la cárcel y todos los funcionarios, ¿no? Yo creo que la presencia de una comunidad dentro de la cárcel, y he hablado de una capellanía como comunitaria, ¿no? Es una presencia fundamental. Y yo creo que si tuviéramos que diseñar la pastoral penitenciaria, teníamos que tocar todas estas teclas. El acompañamiento al preso, la familia, todo el rosario de técnicos que hay alrededor, ¿no? Desde trabajadores sociales que están en contacto con las familias, y todo el cuerpo de funcionarios. ¿Por qué? Porque la cárcel es una comunidad y ahí hay vida, ¿no? Nosotros vamos a Soto, imagínate, la que tenemos en Madrid, ¿no? O sea, es como un monstruo, ¿no? Y ahí hay toda una comunidad de gente. La evolución del capellán es que ha ido pasando a ser una gotita, o sea, uno más de los funcionarios. La Iglesia ha repensado la presencia no como el capellán que es funcionario, sino como hay una comunidad cristiana donde caben todos, y cuando celebramos las misas van también funcionarios. Es decir, ya sabéis que los santos inocentes, cuando está el señorito, ¿verdad?, en la puerta y entra el otro, le dice el señorito, dice, pasa que de esta puerta aquí todos somos lo mismo, ¿no? Eso lo entiende muy bien. Pues yo creo que también eso se vive en la cárcel, ¿no? Y esa es una tarea nuestra, es decir, que de esta puerta aquí o en este momento todos somos lo mismo, ¿no? Y el funcionario también necesita un acompañamiento, y sabéis que la experiencia, también tenemos experiencias, y vosotros habéis visto, de gente, de funcionarios que a través de los voluntarios, a través de la acción de la Iglesia ahí, han entrado y han reconocido también el paso de Dios, ¿no? Y eso me parece fundamental, igual que, como decía, con las familias y con toda la gente que entra en contacto. La cárcel ahora mismo es una comunidad humana muy fuerte, donde la Iglesia quiere situarse como comunidad, no simplemente como personas, sino es como la presencia, y la evangelización se hace comunitariamente, ¿no? Y yo creo que ahí los funcionarios entran y a veces se convierten en evangelizadores también, es decir, cómplices también de toda la acción que vais haciendo vosotros. Pero es importantísimo, sí. Pues primero, bueno, pregunta cero, hablar de lo que queráis. Que lo vais a hacer, o sea que...
Entonces, para que lo veáis con toda tranquilidad y no sea el derecho canónico el que nos machaque. Entonces, comentáis un poco el cómo os situáis, ¿no? Yo, una pregunta que me interpelaría y que me gustaría que contarais es ¿qué dicen los presos a nuestra Iglesia? ¿Qué es lo que están diciendo? Desde lo que vosotros escucháis, ¿no? Sí, a nuestra Iglesia. ¿Qué es lo que dicen? No qué piden, no simplemente, sino qué aportan, cómo son Iglesia dentro de la Iglesia, ¿no? Qué experiencia tienen, cómo nos ven, qué dicen. Es una fórmula de explicar lo del corazón, ¿no? O sea, si son el corazón, pues qué tipo de sangre nos va llegando, ¿no? No sea que, digamos, son el corazón, pero no queremos saber nada, escucharles, ¿no? Y por otro lado, algo que ha salido también en el diálogo y que a lo mejor tenemos que identificar, que son qué dificultades nos vamos encontrando reales para escuchar la experiencia de Dios dentro de la cárcel, dentro de nosotros, ¿no? Para qué vais encontrando, porque vosotros estáis trabajando a pie de obra, ¿no? Pues también compartirlo, porque yo creo que es bueno que digáis lo que os duele, porque si no, pues ¿qué os duele? ¿Qué dificultades os vais encontrando? Oye, pues a mí me cuesta esto, yo tengo esta experiencia que estoy trabajando en tal cárcel, pero cuando llego yo a mi parroquia o cuando llego a mi diócesis, pues estas dificultades, ¿qué dificultades os vais encontrando? Y bueno, pues las compartís. Y, o sea, que habléis de lo que queráis. Segundo, ¿qué aportan o qué tiene que decir también el preso a la vida de la Iglesia y a la Iglesia? Y qué dificultades os vais encontrando también para traducir o para ir haciendo esos puentes de los que hemos hablado.